Desde el día en que las gemelas de la noble familia Brenlov llegaron al mundo, una profecía resonó por todos los rincones. Nacería una vida bendecida por los dioses. Y al crecer, la hermana menor, Noxia, pareció confirmar cada palabra de aquel oráculo. Con su brillante pelo plateado, una sonrisa que iluminaba cualquier salón y la habilidad de manipular el agua con solo un gesto, Noxia era la personificación de la gracia. Todos la llamaban la amada por Dios, la admiraban y la idolatraban. Pero la otra gemela, Thanasia, la mayor, no compartía esa misma fortuna. Con su pelo oscuro, una expresión siempre apagada y, para colmo, sin ninguna habilidad mágica, era el blanco constante de los susurros. ¿Viste su cara aburrida? Ni sonríe, se escuchaba. Encima, su hermana tiene poderes y ella no. Los nobles se reían, las damas de sociedad cuchicheaban sin pudor, asombradas de que dos hermanas tan idénticas en nacimiento pudieran ser tan distintas. Una lo tenía todo, la otra absolutamente nada. La situación era el chismorreo favorito de cualquier reunión. Si Thanasia no soportaba la humillación y se iba, la mofaban todavía más con risas a sus espaldas. Esa noche, en la fiesta de cumpleaños del príncipe heredero, no fue diferente. Los murmullos la perseguían, las risas envenenadas la rodeaban. Mientras apretaba la copa en su mano, un pensamiento la invadió. No puedo creer que tenga que escuchar estas cosas incluso acá. Las burlas eran un constante recordatorio de su insignificancia. Pero hoy iba a ser distinto. De repente, la copa en su mano resbaló, rompiéndose en 1000 pedazos en el suelo. Un silencio helado cayó sobre el salón, seguido de gritos ahogados. Thanasia sonrió, una sonrisa que no era la suya, una sonrisa que te ponía los pelos de punta. ¡Ay, mi error! Pero hoy va a ser diferente. Con la mirada fija en una de las chismosas, le preguntó con una calma escalofriante. «Vos, estabas hablando de mí, ¿no? No te escuché bien. ¿Podrías repetir lo que dijiste?» La mujer, aterrada, balbució una excusa, intentando retractarse. Pero Thanasia no le dio oportunidad. Pisó el cristal roto, el sonido crujiendo bajo su tacón. Dijiste que una parecía estar bendecida por todos los dioses, pero ¿qué pasa con la otra? ¿No era sobre mí? La chismosa, con el pánico en los ojos, intentó justificarse, pero Thanasia la interrumpió, su sonrisa volviéndose aún más filosa. No recuerdo haberte permitido que te metieras en mis asuntos, así que podés parar con tus chismorreos malvados. Con una voz que heló la sangre de todos los presentes, Thanasia sentenció, su rostro transformado en una máscara de fría determinación. Escuchen bien lo que voy a decirles. Si alguien se atreve a hablar a mis espaldas, sea quien sea, le voy a arrancar la boca. La imagen de su sonrisa macabra, bañada en un aura roja, dejó a todos petrificados. «No tengo la menor intención de que me pisoteen tan fácilmente», proclamó. Y es que para Thanasia, esta no era su primera vida. Al principio, no sabía que había reencarnado en el mundo de un libro. Lo último que recordaba de su vida anterior era que había renunciado a un trabajo que la tenía harta y se había ido de viaje. Lo último que recordaba de su vida anterior era que había renunciado a un trabajo que la tenía harta y se había ido de viaje. Pero el viaje que la llevaría a su destino terminó antes de empezar. El avión explotó a los pocos minutos de despegar. Sí, Thanasia había muerto, no cabía duda. Pero la muerte no era el final. De repente, voces la llamaban, «Mi lady, Lady Thanasia, abre los ojos». Cuando por fin los abrió, se encontró en un cuerpo diferente, en un mundo que no era el suyo. Un doctor le explicó que se había caído de un caballo, que era un milagro que estuviera bien. Pero eso no era lo que le importaba. Su mente estaba en blanco, excepto por algunos nombres, Thanasia, Noxia, Brenlov. De pronto, un recuerdo la golpeó. «La Santa Amada,
¡Claro! Era una novela súper popular. La historia de dos hermanas gemelas opuestas, Noxia, la menor, amada por todos, con magia y carisma, y Thanasia, la mayor, la que no tenía nada, la que vivía a la sombra de su hermana, destinada a sufrir. La Thanasia original de este mundo se lamentaba: ¿por qué Dios le dio todo a Noxia y a mí nada? Ojalá hubiera nacido como ella. Y entonces le cayó la ficha. Así que yo soy esa Thanasia, la villana de La Santa Amada. Para su sorpresa, no se impactó tanto. Después de todo, era una ávida lectora de fantasía. Y lo más importante, era una noble. Ya había muerto una vez, no había vuelta atrás. Y siendo sincera, le importaba un carajo. En su vida anterior no tenía familia y solo se dedicaba a sobrevivir un día tras otro. Esto era mucho mejor. Su nueva situación no era para nada mala. Podía ponerse lo que quisiera y todo le quedaba bien. La Thanasia de la novela se quejaba de su vida, pero ella era diferente. No envidiaba la belleza ni las habilidades de Noxia. Era hermosa y rica. ¿Para qué quejarse? Pero claro, la felicidad no dura para siempre. Mientras Thanasia planeaba tranquilamente su próximo viaje, las mucamas a su lado no podían parar de chusmear. ¿No les parece raro que la Lady Thanasia esté tan distinta desde la caída del caballo?, decían. Ahora es otra persona. Pero de repente los susurros tomaron un tono más oscuro. ¿Escucharon lo de la gente que desaparece?, preguntó una. Dicen que es para experimentos, que los convierten en armas humanas. Thanasia, que hasta ese momento sorbía su té con indiferencia, casi escupe todo al escuchar «¿El Imperio Kalua?». Sin perder el tiempo, Thanasia la cortó en seco, con la voz llena de una autoridad que nunca antes había mostrado. «Repetí lo que acabás de decir. ¿El Imperio Kalua? ¿Y qué más?». La mucama, asustada, balbució que eran solo rumores de la alta sociedad. Pero el rumor era escalofriante. El Imperio Kalua estaba secuestrando gente para convertirlos en armas. Cada vez más gente desaparecía. «Dios mío», pensó Thanasia, con la mano en la frente procesando la terrible información. Esto era un problema, un gran problema. La cosa es que no fue solo un rumor. La historia que Thanasia conocía, esa famosa novela, tenía una guerra entre el Imperio Arwen, donde ella vivía, y el Imperio Kalua. Y la peor parte, Arwen perdía la guerra. El resultado, Thanasia, la villana, moría. ¿Y quién la mataba? El villano final de la novela, Ascan. Sí, el mismo Ascan que era el único sobreviviente de esos experimentos de armas humanas, convertido en el ser más fuerte del mundo y a la vez en un monstruo imparable. Un golpe directo a la realidad para Thanasia, que intentó calmarse. «Todavía tengo tiempo», pensó. Pero no tenía tiempo. Ascan había escapado del laboratorio a los 15 años y adivinen qué, ella también tenía 15. Eso significaba que todo esto pasaba ahora. Sin un segundo que perder, Thanasia se levantó de golpe. «¿Dónde está el mercado de esclavos en la capital? Tengo que irme ya», dijo, sorprendiendo a la sirvienta que tartamudeó sobre el porqué de la pregunta. «No hay tiempo que perder, preparen el carruaje, rápido», exigió Thanasia, con una urgencia que no le era habitual. Mientras la sirvienta aún estaba procesando, la puerta de la habitación se abrió. Un joven entró con un balde de agua en la mano, un sirviente común y corriente que venía a ayudar con su baño. «Disculpe, milady», dijo. Pero Thanasia lo miró y lo vio. Ese pelo negro como el carbón, esos ojos dorados profundos y los tatuajes de un idioma antiguo que rodeaban su cuello. No podía ser. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó Thanasia, con la voz apenas un susurro. El joven la miró, tranquilo, y respondió: «Es Ascan». «¡Un balde de agua fría! Ascan estaba ahí, en su propia casa. Esto nunca había pasado en la novela original. Si bien la novela mencionaba la huida de Ascan del laboratorio, jamás decía que terminara como esclavo de los Brelov. Claro, la novela nunca se completó, así que podía ser un detalle que no se había mencionado todavía. De todas formas, Thanasia ya pensaba buscarlo, así que en el fondo fue suerte que apareciera así, de la nada. Una sirvienta la llamó: «Milady». «Es Ascan».
La revelación pegó fuerte, pero lo que pasó después fue aún más extraño. Ascan preguntó si podía irse, y Tanasia, todavía en shock, apenas pudo balbucear un «sí». El pibe, sin esperar un segundo, hizo una reverencia rápida y salió disparado. Las sirvientas se quedaron con cara de «¿what?». Se miraron entre ellas, confundidas. Una de ellas, con la voz llena de intriga, le preguntó a Tanasia, «Milady, ¿de verdad lo vas a dejar ir así de fácil?». Tanasia la miró extrañada. «¿Cómo que así de fácil? ¿A qué te referís?». La sirvienta dudó un poco, pero al final soltó. «Es que lo dejó ir más rápido de lo normal, y me pareció raro». Esa frase golpeó a Tanasia. ¿Más rápido de lo normal? Se dio cuenta de que su memoria de la Tanasia original seguía un poco borrosa, como después del accidente. Quería saber la verdad. Le aseguró a la sirvienta que no se iba a enojar y que le contara todo para ayudarla a recordar. Y ahí la sirvienta largó la sopa. «La cosa es, milady, a vos nunca te gustó Ascan, desde el principio». Tanasia, horrorizada, empezó a ver flashes de la Tanasia original. Se vio a sí misma quejándose del pelo negro de Ascan, lo veía obligándolo a traerle el agua de la tina, balde por balde, cuando la canilla del baño funcionaba perfecto. Y lo peor, se vio a sí misma sacando un látigo para castigarlo cuando estaba de mal humor. Dios había levantado su propia bandera de muerte. Con todo ese rencor, obvio que Ascan la iba a terminar matando. La cabeza le explotaba. De repente, una nueva pieza del rompecabezas encajó. Un momento, Tanasia recordó que en la novela Ascan se escapaba del laboratorio en Calua y llegaba al Imperio Arwen, pero por alguna razón lo capturaron y lo llevaban de vuelta al laboratorio. La novela no explicaba por qué. Pero ahora Tanasia tenía un presentimiento horrible. ¿No me digas que fui yo la que lo mandó de vuelta al Imperio Calua? Si realmente fue así, entonces sí que había firmado su sentencia de muerte. La sirvienta la sacó de sus pensamientos. ¿Debería programar su visita al mercado de esclavos para mañana, milady? No, respondió Tanasia de inmediato. Ese plan queda cancelado. No podía rendirse. Si había alguna forma de vivir, tenía que encontrarla. Esa noche, por primera vez desde que reencarnó en esta novela, Tanasia tuvo un sueño. Soñó que estaba en el mercado de esclavos y encontraba a Ascan, encerrado. Vio sus tatuajes grabados en su cuello, ese idioma antiguo que él tenía, y las incontables fórmulas mágicas que le cubrían el cuerpo. Esos eran los tatuajes que le habían hecho durante los experimentos, los que lo habían convertido en un arma humana viviente. Pero entonces, en el sueño, la mente de Tanasia hizo clic. Si esos tatuajes le daban habilidades especiales a un humano normal, significaba que ella también podía tener una habilidad especial, como Noxia. Un poder que nunca había imaginado tener, la capacidad de controlar el agua. Si lograba entender el significado de esas runas y fórmulas mágicas en el cuerpo de Ascan, ella también podría manipular el agua. Así fue como, en su sueño, Tanasia empezó sus propios experimentos con Ascan, y como sus acciones irían contra la ley, tomaría todas las medidas para que todo quedara en secreto. Tanasia se sumergió en su sueño, y lo primero que vio fue a sí misma, pero no a ella, sino a la Tanasia original, empeñada en descubrir qué poderes tenía Ascan. En esa pesadilla, la otra Tanasia blandía un látigo, golpeando sin piedad. «No te hagas el débil», le espetaba con una sonrisa cruel. «Esas fórmulas en tu cuerpo lo gritan, ya no sos un humano normal». La original la instaba, con una voz cargada de maldad, a mostrarle sus habilidades secretas. Ascan, encadenado y con el cuerpo surcado de heridas, se negaba a hablar. Pero eso no detuvo a la Tanasia de la memoria, que seguía golpeándolo. Hasta que de repente algo cambió. Ascan se tensó y su piel se endureció tanto que los golpes no le hicieron nada. La Tanasia del sueño se quedó boquiabierta. ¿Qué? ¿Esto era? ¿La habilidad de convertir tu cuerpo en acero? Una risa malévola se escapó de sus labios. Con esto no morirías ni frente a docenas ni a cientos de enemigos, ni un rasguño tendrías. Y con una nueva oleada de crueldad le preguntó: «Ahora vamos a probar cuánto tiempo podés aguantar en ese estado». Ascan, con los ojos llenos de dolor, suplicó: «Pará, quiero despertar de esta pesadilla».
Y en ese grito desesperado, Tanasia despertó, con el corazón martillándole en el pecho y el cuerpo bañado en sudor. Lo que había visto no era un simple sueño, eran sus propias memorias de antes de reencarnar en este cuerpo. No solo había atormentado a Ascan, sino que lo había usado como un conejillo de Indias, igual que el Imperio Kalua. Con lo que ahora sabía, la posibilidad de que ella, la Tanasia original, hubiera vendido a Ascan de vuelta al Imperio Kalua después de descubrir el origen de sus habilidades era aterradoramente alta. Si dejaba las cosas como estaban, Ascan sin duda buscaría venganza. Tenía que revertir ese rencor, costara lo que costara. Sin perder un segundo, Tanasia se puso en marcha para encontrarlo. «Ascan», lo llamó. Él apareció, con una toalla al hombro, y la miró con sorpresa. «¿Qué te trae por acá?», le preguntó, con una cautela que a Tanasia no se le escapó. «¿Necesitas algo de mí?». En ese instante Tanasia lo confirmó. Ascan desconfiaba de ella. Y cómo no, si era el resultado directo de cómo lo había tratado. Tanasia lo había confirmado. Ascan no confiaba en ella. Y claro, ¿cómo iba a hacerlo? Pero eso iba a cambiar. Por dentro Tanasia lo tenía claro. Las cosas serían diferentes desde ahora. Le propuso a Ascan mudarse a una habitación mejor, mucho más linda que su oscuro cuartucho actual. Ascan la miró, desorientado. ¿Reubicar?, preguntó, su voz teñida de escepticismo. Tanasia le aseguró que no tenía que preocuparse por nada. La Santa Amada, esa novela que definía su destino, aún no estaba terminada, y ella iba a reescribirla. Con total decisión le anunció a Ascan: «Desde hoy vas a ser mi sirviente personal». Su meta era clara: conseguir su propio final feliz. Ascan se quedó inmóvil. En su rostro la desconfianza era evidente, casi como si no le importara ocultarla. Y Tanasia lo entendió. ¿Cómo ibas a confiar en la persona que te torturó? No podía rechazar la orden, eso sí. «Sí, ama», murmuró, su voz apenas un susurro. Mientras Ascan se daba la vuelta para recoger lo poco que tenía, Tanasia lo observaba. «Aguantá, Ascan», pensó. Iba a borrar el rencor que la Tanasia original le había sembrado. Lo trataría tan bien que no le quedaba más remedio que dejar atrás ese resentimiento. Tanasia se quedó de una pieza cuando Ascan se volteó de nuevo, ya listo. «¿Lista para irnos, ama?», le preguntó. «¿Ya?», respondió Tanasia boquiabierta. ¿Tan rápido? ¿Qué había empacado? Nada, literalmente solo la ropa que llevaba puesta. ¿Había sobrevivido el invierno con solo eso? Una imagen de un Ascan pequeñito tiritando en la nieve le partió el alma. «Esto no va», sentenció Tanasia. Inmediatamente llamó a la modista. Ascan intentó negarse, diciendo que no era necesario, pero Tanasia fue rotunda. Su sirviente personal no andaría en Aratos. Y había un detalle más. «Y otra cosa, no me digas ama», le dijo Tanasia con una sonrisa. «Desde ahora me vas a decir mi señora, ¿entendés?». Poco después, Tanasia reunió al resto del personal. Con un gesto anunció que Ascan sería su nuevo sirviente personal y les pidió que se llevaran bien con él. Mientras saboreaba su té y revisaba unos documentos, escuchó una voz. «Mi señora», la llamó Ascan. Había aceptado el cambio. Y la expresión de Tanasia lo dijo todo. Un pequeño paso, pero una gran victoria. La modista desplegó los nuevos atuendos para Ascan. Una tras otra, las sirvientas y Tanasia lo vieron probarse la ropa. Y che, el pibe se veía realmente bien. Ascan, que hasta hace nada andaba en harapos, se transformó. Tanasia sonrió. Una buena inversión, sin dudas. Le pidió a la modista que dejara el resto de la ropa en su habitación. Después, Tanasia quiso que Ascan comiera bien. Lo sentó en la mesa del comedor con un banquete delante y le preguntó: «¿Tenés hambre, no, Ascan? Comé todo lo que quieras». Pero el pibe estaba incómodo. No sabía ni cómo agarrar los cubiertos para cortar la carne. Apenas respondía con un monosílabo a cada pregunta. Tanasia lo observó, un poco desilusionada. «Pensé que con todo este lujo estaría feliz», se dijo. «Pero parece que no siente nada. Ojalá se abra un poquito durante el paseo». Y así, cuando la noche cayó, Tanasia lo llevó a caminar por el jardín. Buscó un lugar en particular. «Acá es», dijo, con una sonrisa. Se sentaron en un par de troncos. «Este es un lugar perfecto para ver las estrellas», le dijo, mirándolo con su sonrisa más cálida. «Mirá el cielo». Ascan, con esa mirada que no decía nada, la vio a ella, en vez de seguir su indicación. Pero Tanasia no se rindió. «Dale, mirá para arriba», insistió. Y Ascan finalmente levantó la vista. Sus ojos dorados se abrieron de par en par.
El cielo nocturno se desplegó ante ellos, un manto de estrellas y luces brillantes que Ascán parecía ver por primera vez en su vida. Tanasia lo miró y al ver la sorpresa genuina en su cara, la primera emoción real que le veía, le preguntó suavemente, ¿te gusta? Por fin una pequeña victoria. ¿Te gusta?, le preguntó ella con una sonrisa esperanzadora. Pero Ascán no respondió como Tanasia esperaba. La miró fijo y de golpe le soltó una pregunta que la heló. ¿Cambiaste de táctica ahora? Tanasia lo miró sin entender. ¿Qué? Él no cedió. No me digas que ya no querés robar la habilidad de Noxia, y que si eso no funciona, no querés que la mate. Las palabras de Ascán cayeron como un balde de agua fría. Tanasia se quedó muda. ¿Yo dije eso? Un fugaz recuerdo la golpeó. Una mano apretando un látigo, un destello de furia. Claro, la Tanasia original. Ella había sido la que lo había torturado y usado como conejillo de indias. Ascán, por su parte, cortó el silencio con una voz firme. No importa cuánto lo intentes, no lo voy a hacer. Tanasia sintió un nudo en el estómago. Se había equivocado. Había empezado a tratarlo bien de repente, sin antes confesarle la verdad, sin antes admitir todo lo que la otra ella le había hecho. Se volteó hacia él, los ojos azules empañados. «Ascán, lo siento mucho», le dijo con voz temblorosa. «Pasaste por un infierno por mi culpa, ¿verdad? Te pido perdón por todo lo que te hice y te dije». Le explicó que no recordaba nada de antes del accidente, que su odio hacia Noxia se había desvanecido, que las habilidades ya no le importaban. «Por favor, olvídate de mis viejos y crueles planes. Te lo prometo, no te voy a atormentar nunca más». Ascán la observó, su expresión ilegible. Apretó el puño con fuerza. «¿Vos prometés?», murmuró. Luego, con una frialdad que la sorprendió, añadió, «Solo seguí tratándome como siempre». Tanasia lo miró, el desánimo la invadió. En su cabeza, Ascán pensaba que todo el buen trato era molesto, que lo hacía sentir incómodo. La realidad la golpeó. El resentimiento de Ascán era mucho más profundo de lo que había imaginado. Ya de vuelta en su estudio, Tanasia se desplomó sobre la mesa, la cabeza apoyada en la mano. «Tiene que haber otra manera de sobrevivir», se lamentó. «¿Escapar? No, el jefe de la familia Brelov, Oland, no la dejaría ir así nomás. Y una piba de 15 años sola en el mundo, eso era pedir que la encontraran y se rieran de ella. «¿Qué tengo que hacer para cambiar mi destino?», se preguntó, los ojos cerrados. Justo en ese momento, una voz la sacó de sus pensamientos. «Señorita Tanasia». Levantó la vista sobresaltada. Era Matella, su tutora, que la miraba con una sonrisa severa. «Por favor, resuelva los ejercicios que estuve explicando la última hora». Matella, su tutora, la había sacado de sus pensamientos pidiéndole que resolviera unos ejercicios. Tanasia, que no había prestado atención, respondió con el número 13. La pregunta le pareció extrañamente fácil, y Matella, asombrada, le preguntó si lo había resuelto mentalmente. Tanasia confirmó que sí, aunque con un método diferente al explicado. Matella, aún más sorprendida, se dio cuenta de algo. Le mostró a Tanasia unos libros pesados. Eran textos de fórmulas mágicas avanzadas que Tanasia nunca había estudiado. Para la tutora, era increíble que Tanasia pudiera resolverlos todos sin esfuerzo. «Señorita Tanasia», exclamó Matella, «tenés un talento innato para las fórmulas mágicas. Deja de perder el tiempo con la magia espiritual». Tanasia, al escuchar eso, se dio cuenta de la verdad. Siempre había asumido que no tenía talento porque no podía hacer magia de espíritus como Noxia. Pero ahí estaba, una habilidad oculta que siempre había ignorado. La Tanasia original nunca había desarrollado su verdadero potencial, solo se había obsesionado con copiar a Noxia. «Exacto», pensó Tanasia, «si uso bien mi talento». Matella, con una sonrisa radiante, le aseguró que si lo hacía, podría convertirse en la mejor erudita del continente. El jefe de la familia, su padre, estaría feliz y la apoyaría por completo. Tanasia sonrió. No había razón para seguir los mismos pasos que la Tanasia original. Este era otro camino, una forma de cambiar su destino. La esperanza volvió a ella. «Sí, así es», pensó Tanasia mientras caminaba por el jardín, su sirviente Ascán siguiéndola de cerca. «No puedo dejar mi destino en manos de Ascán, hay demasiadas variables, necesito tener mi propia habilidad para protegerme».
De repente, una voz dulce pero alarmada gritó: «¡Oh no! ¡Cuidado!». Tanasia apenas tuvo tiempo de reaccionar. Una ráfaga de agua la golpeó de lleno. Quedó empapada, los ojos abiertos de la sorpresa. Una figura pequeña apareció, con el pelo plateado y una expresión de pánico. Era Noxia, su hermana menor, la protagonista de la novela. «¿Estás bien, mi señora?», preguntó Ascan, acercándose rápido y tendiéndole un pañuelo. «Sí, gracias», respondió Tanasia, un poco aturdida. «Vos también te mojaste». Noxia, con los ojos llorosos, se apresuró a disculparse. «Lo siento mucho, Tanasia, no fue a propósito, lo juro». Tanasia la miró, el agua goteándole por el pelo, y le sonrió suavemente. «Está bien», le dijo. Tanasia, el agua goteándole por el pelo, se mantuvo serena. Noxia, su hermana, estaba a punto de colapsar, pidiendo 1000 disculpas por el accidente. Tanasia, que sabía que esta escena era de la novela, le sonrió con una amabilidad que escondía algo más. «No pasa nada», le dijo. «Fue un accidente, no te preocupes». Noxia se sintió aliviada. Pero Tanasia no había terminado. «Igual, no es buena idea que practiques acá afuera», le advirtió con tono calmado. «Podrían pasar invitados y no queremos que se empapen». Noxia, con su habitual inocencia, asintió, dándole la razón. En ese momento, las sirvientas, viendo el drama, saltaron a defender a Noxia, aclarando que la culpa era de ellas, que le habían rogado que mostrara sus poderes. «¿Así que son conscientes de su error?», preguntó Tanasia, una mirada que las hizo encogerse. Las sirvientas balbucearon un «sí» asustadas. Tanasia sentenció: «De ahora en adelante, no le rueguen a nuestra tierna Noxia que use su habilidad todo el tiempo». Las mujeres, aterrorizadas por la Tanasia original, prometieron obedecer. Sin alzar la voz, Tanasia había reafirmado quién mandaba. Noxia, ajena a las sutilezas de su hermana, se acercó agradecida. «Gracias, hermana, por aceptar mis disculpas y ser tan considerada». Tanasia le restó importancia con una sonrisa, pero su mirada se desvió un instante hacia Ascan, que estaba parado cerca. Su expresión cambió. «Tengo que irme, Noxia», dijo de pronto. Ascan la siguió mientras Noxia se quedaba atrás, confundida por ese cambio repentino en su hermana. «Qué raro», pensó la protagonista. Su expresión se oscureció por un momento. «¿Será que me equivoqué de nuevo?». Tanasia lo ignoró. Tenía otra cosa en mente. Al llegar al pasillo, se giró hacia Ascan. «Ascan», lo llamó. Él respondió, y ella dio la orden. «Sácate la camisa un momento». Los ojos de Ascan, de ese oro profundo, se abrieron ligeramente. Dudó un instante, pero empezó a desabotonarse la camisa. Tanasia fue a buscar un ungüento. Necesitaba curar esas cicatrices, las marcas de su yo original. Quería que desaparecieran. Encontró el frasco y regresó. «Este debería servir», pensó. Pero lo que vio al girarse la dejó helada. Ascan no solo se había quitado la camisa, estaba arrodillado en el suelo, con el torso desnudo y las cicatrices al descubierto. «Ascan, ¿qué estás haciendo?», le preguntó Tanasia, su voz apenas un susurro. «Usted me dijo que me sacara la camisa», respondió él, confundido. Tanasia sintió un escalofrío. «Claro». En sus recuerdos, la Tanasia original lo había azotado sin piedad mientras él estaba arrodillado, solo para probar su habilidad de endurecer la piel. Ascan había malentendido su orden, se dio cuenta, y la desesperación le invadió el pecho. El trauma que le había causado su yo pasado era mucho más profundo de lo que imaginaba. Tanasia lo vio arrodillado, su torso marcado por las cicatrices. No había duda. Ascan temía que ella repitiera la tortura de su yo original. La desesperación la invadió, pero tenía que actuar. Se acercó y con mano suave empezó a aplicar el ungüento en sus heridas. «Quédate quieto y no te muevas. Es un ungüento para evitar cicatrices, no te va a doler». Aunque su gesto era de sanación, para Ascan era un recordatorio constante de su pasado, y el brillo en sus ojos delataba su confusión y un miedo arraigado. Para Tanasia, este acto de curar las heridas de Ascan, por más inútil que se sintiera frente a todo el trauma, era una especie de póliza de seguro. Una pequeña acción de simpatía para quizás cambiar el futuro incierto. La chica estaba obsesionada con la idea de prevenir su propia muerte. Ahora que sabía que tenía un talento especial para las fórmulas mágicas, se preguntó si podría usarlo para evitar la guerra, y con ella su trágico final.
Es que si el conflicto entre los imperios Kalua y Arwen nunca explotaba, un montón de cosas cambiarían. Su familia no caería en desgracia, ella tendría protección, y lo más importante, Ascan no tendría que convertirse en el general de Kalua ni matarla. De hecho, si lograba protegerlo para que no regresara al laboratorio, los experimentos con armas humanas ni siquiera llegarían a completarse. Al fin y al cabo, Ascan era la pieza clave de ese macabro proyecto. Pero, ¿cómo iba a usar sus habilidades para prevenir la guerra? Por ahora, la pregunta no tenía respuesta. Se quedó escribiendo, intentando, pero sin encontrar una salida. Agotada, el sueño la venció sobre su escritorio. Una voz la sacó de su letargo. «Mi señora, ¿por qué dormís acá?» Tanasia apenas levantó la cabeza. «Me quedé dormida anoche pensando en mis problemas», respondió. La sirvienta le informó que el jefe de la familia, su padre, la había invitado a cenar. ¿Su padre? Oland Brevlov, el patriarca de la familia, famoso por su mente brillante, su astucia en los negocios y su personalidad fría. Pero, a pesar de esa imagen, él les daba amor incondicional a sus hijas. Tanasia, un poco nerviosa, se dijo a sí misma que todo estaría bien. Era su primera vez reuniéndose con él desde que reencarnó. Se vistió y se preparó para actuar lo más natural posible. Cuando entró en el comedor, la sorpresa la golpeó. ¿Qué? ¿Por qué mi padre es tan joven?, exclamó en sus pensamientos. Claro, según la novela, su padre se había casado joven con su difunta madre. Intentando mantener la calma, se acercó a la mesa. «Disculpe la demora», dijo. Su padre la miró feliz. «No te preocupes, Tanasia. Me dijeron que estabas ocupada, pero quería darte un regalo, así que reagendé todo». ¿Un regalo? Tanasia se sorprendió. Su padre llamó a un sirviente que trajo una caja. Dentro, un hermoso collar brillaba. «Matella me dijo que descubriste tu talento en el campo de las fórmulas mágicas en tu última clase», explicó su padre con una sonrisa orgullosa. «Espero que te guste mi regalo para celebrar eso». Un rayo de esperanza cruzó el corazón de Tanasia. Tal vez, solo tal vez, su nuevo camino no solo la salvaría, sino que también la acercaría a su familia. El patriarca de la familia, Oland Brevlov, la miraba con una sonrisa orgullosa mientras le entregaba el collar. Tanasia, un poco descolocada por el gesto, le agradeció. ¿Qué onda su viejo? ¿Había reagendado todo solo para darle un regalo? Se ve que el tipo amaba a sus hijas mucho más de lo que ella pensaba. Noxia, con su habitual dulzura, se acercó a su hermana y con las manos juntas la felicitó. «¡Qué joyas tan bonitas!», le dijo. «Te quedan genial». Pero enseguida, Noxia recordó algo importante. «Ah, ya me acuerdo. El príncipe heredero va a hacer un baile por su cumpleaños pronto. Deberías ponerte el collar para ese baile». A Tanasia se le paralizó el corazón. El baile del príncipe heredero. Claro, ese era el maldito evento donde Noxia conocería al príncipe Rogel, el protagonista masculino de la novela. El mismo que, según la historia original, se enamoraría de su hermana. Se visualizó a Noxia y a Rogel bailando, riendo, y luego, con el tiempo, cayendo rendidos el uno por el otro. Y por supuesto, ella, la villana, haría todo lo posible para separarlos. Pero la Tanasia reencarnada era diferente. Se miró las manos. ¿Qué pasaría si, en vez de arruinarles la vida, ella los apoyaba? Quizás, y solo quizás, eso mejoraría sus chances de sobrevivir en este mundo. Era mejor que intentar dividirlos, ¿no? Pensando en eso, y en el hermoso collar que tenía en sus manos, tomó una decisión. Se volteó hacia Noxia. «Noxia», le dijo, «¿querés que te preste esto?» Su hermana la miró extrañada. «Ah, cuando dije que te quedaría bien, no quise decir que yo lo quería, ¿eh?» Tanasia sonrió. «Ya sé», le respondió. «Solo pensé que sería lindo si lo usabas para el baile. Va a resaltar tu belleza». Noxia se puso nerviosa, con las mejillas sonrojadas. «Aprecio mucho tu intención, pero ¿cómo podría yo...?» Tanasia lo interrumpió, insistiendo con una sonrisa. «Simplemente aceptá mi oferta. Seguro te va a quedar genial. ¿Querés que te elija también un vestido a juego?» En su mente, Tanasia tenía un plan. No quería llamar demasiado la atención en el baile. Prefería que Noxia fuera el centro de todas las miradas. Así se aseguraba un primer encuentro exitoso con Rogel. Noxia, con los ojos brillando, le preguntó, «¿De verdad harías eso por mí?» Tanasia asintió con una sonrisa. «Claro, mientras vos quieras». Noxia saltó de alegría.
¡Qué emoción! ¡No puedo esperar! Holland, el padre, soltó una carcajada. Parece que ustedes dos están más unidas de lo que pensaba, comentó, feliz. Pero entonces se giró hacia Thanasia. Thanasia, no tenés por qué darle todo a Noxia. Ella lo miró con sorpresa. ¿Qué? Antes de que pudiera procesarlo, su padre ya le había dado una orden a un sirviente. Prepáreme el mismo collar de nuevo. Thanasia se quedó boquiabierta. ¿Qué clase de giro es este?, pensó, totalmente descolocada. Mientras Noxia, ajena a todo, le preguntaba a Thanasia cuándo irían a elegir el vestido, y Thanasia le respondía que, cuando ella quisiera, la escena continuaba. En un rincón, Ascan, con sus penetrantes ojos dorados, observaba cada interacción. Thanasia, consciente de su presencia, levantó la mirada y cruzó su vista con la de él por un instante. Ambos compartían un secreto, una historia no contada que se desenvolvía bajo el techo de esa misma casa. Mientras Thanasia se sumergía en esa escena familiar, Ascan la seguía con la mirada. Un momento de quietud, de aparente normalidad. Pero para él, la calma era solo superficial. Esa noche, el pasado lo atrapó de nuevo. Se retorcía en la cama, la almohada hecha un puño bajo su mano. Empezó a sudar frío, agitado. Se despertó de golpe, con la respiración entrecortada. El mismo sueño, una y otra vez. Se veía corriendo, desesperado, por un bosque oscuro. Se caía, se levantaba, con el corazón martillándole el pecho. Intentaba escapar, pero no había salida. Entonces aparecían ellos, las sombras encapuchadas. Lo rodeaban, impasibles, y una voz fría resonaba en su cabeza. «Ascan», le decían, ¿de verdad pensaste que podías escapar de nosotros? Y la amenaza final que le helaba la sangre. Vivo o muerto, nunca vas a salir del imperio de Kalwa. Se despertó temblando, los ojos dorados llenos de terror. Desde que había escapado de ese maldito laboratorio experimental, no había podido dormir en paz. Esas voces, esas figuras, lo seguían persiguiendo en sus sueños, como si fueran la misma sombra de su pasado, recordándole que nunca sería libre del todo. Se levantó de la cama, la habitación sumida en la oscuridad. Con una mirada tensa, se dirigió a un viejo armario. Abrió la puerta. Adentro, solo un par de cosas, incluyendo una mochila remendada. Su vida era sencilla, casi austera, pero su lucha, compleja y constante.